Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 12. Esto está mejor. Juliana salió con gafas de sol negras y un plato en la mano. Tomen. Antes no lo pensé. Hago a mano estos pasteles salados, los favoritos de Marco. Incluso después de convertirse en vampiro, comía medio al día, porque era todo lo que su sistema podía soportar, tan pronto después de su transformación. Pero se los terminaba. Ahora tengo demasiados cuando horneo, pero no puedo parar. Coman, coman. Le dio un ceño fruncido hacia Ilium, que era pura desaprobación maternal. Sobre todo tú, antes no estabas tan delgado. Así que se quedaron ahí de pie y comieron varios de los pasteles cargados de mozzarella y carne finamente cortada y otras cosas que en conjunto resultaban deliciosas. Cuando Jambier y Ransom entraron después de llegar a sus motos desde los dos lados distintos de la ciudad, el vampiro y el cazador del gremio terminaron en el plato. Ojalá pudiera procesar más, gimió Jambier, después de terminar el segundo. Pero nadie me advirtió cuánto extrañaría comer cuando me convirtiera en vampiro. Su acento cajún era más marcado de lo que había sido antes de su reciente visita a su familia en Luisiana. El verde musgo de sus ojos lánguidos y su chaqueta de cuero marrón, blanda por el tiempo que hacía que la tenía. Illy me había conocido a su familia, ya que el vampiro lo había invitado a más de un face dodo durante el tiempo que llevaban conociéndose. Descendientes de las adoradas hermanas menores de Jambier, aquella familia era un grupo ruidoso que absorbía a la gente con una calidez que resultaba desarmante. Ilium había acabado lleno de aguardiente cajún, buena comida y muchos números guardados en el bolsillo. La familia de Jambier no era tímida, pero con una sonrisa interior. Marco sentía lo mismo. La sonrisa de Julia era real y aún más conmovedora por la agonía escrita en la arenilla hinchada de sus ojos. Tenía un pequeño libro donde escribía todas sus cosas favoritas para comer y luego las programaba. Decía que no tenía tiempo para la mala comida, solo lo mejor. Estos estaban en rotación permanente. Las últimas palabras fueron casi un susurro. «Supongo que no los venden», dijo Ransom, mientras terminaba el único bocado del suyo. «Me encantaría llevarme una caja a casa para mi esposa y nuestro hijo pequeño». Una sonrisa encantadora. Sería el favorito para siempre. La cara de Julia se ablandó. «Haré una nueva tanda para ti». Ignoró su sorprendida respuesta. «Es tan agradable tener hombres jóvenes por aquí de nuevo. Los amigos de Marco siempre llenaban mi casa. Todavía vienen, pero estamos todos tan tristes». Una exhalación áspera. «No sabemos qué hacer los unos con los otros sin él». En ese momento se volvió hacia un apartamento e invitó a Jambier y a Ransom a entrar para trasladar las cajas. Una vez que las sacaron, Aodan recogió una, Ilium las siguientes y las llevaron volando a la torre antes de volver por los dos restantes. Ransom y Jambier seguían allí, esperando junto a la entrada principal del edificio, desde donde podían vigilar las cajas. Julia recibió una llamada de un amigo. Aunque Ransom seguía teniendo el cabello largo que llevaba recogido en una cola, estaba listo de músculos y tenía las armas a mano como cualquier cazador.
Sus ojos mostraban unas cuantas líneas más en la comisura que cuando Ilium había conocido al amigo cazador de Helena. Sin embargo, sus nuevas líneas de expresión superaban con creces a las anteriores. El otro hermano se había enamorado, había tenido un hijo con su amada esposa, Nire, y estaba contento consigo mismo como no lo había estado en aquel entonces. Jambier tenía el mismo aire de satisfacción. Siempre había sido una persona relajada con fuertes lazos familiares, pero después de conquistar el corazón de la cazadora de la que estaba enamorado desde el momento en que la conoció, Jambier era simplemente más feliz. Aunque seguía hablando y comportándose como la misma tranquilidad de siempre, sus ojos se iluminaban cuando su Ashblade estaba cerca. «Aquí estás, querida», murmuró, antes de acercarse para conservarla de darle un beso. Ilium quería ese tipo de vida estable para siempre con Aodan, el tipo de vida que sonaba aburrida sobre el papel, pero que multiplicaba las líneas de la risa y los ojos que brillaban de felicidad, recogiendo golosinas solo porque sí, y volviendo a casa a los brazos amados, hoy, mañana y todos los días por venir. Pero su terreno y el de Adi aún eran rocosos, su camino inexplorado. «Gracias por venir cuando llamé», dijo a ambos hombres. Jambier los saludó perezosamente mientras Ransom se sentaba a horcajadas en su moto, con los brazos apoyados en el manillar. Estábamos hablando de correr la voz en las calles sobre Marco y Tanica. Ilium habría sido un tonto si hubiera rechazado la oferta. Entre los dos y sus socios tenían cubierto el corazón gris de la ciudad. «Se los agradezco. Estamos trabajando con material limitado. Te enviaremos todo lo que descubramos». Incorporándose, Ransom chocó los puños con Ilium y asintió a Aodan. Para sorpresa de Ilium, Aodan también extendió el puño. Enarcó una ceja y Ransom chocó su puño con el de Aodan y luego inspeccionó sus propios nudillos con el ceño fruncido. «Casi esperaba que me borrara el brillo. Chispitas». Mientras Jambier intentaba ocultar una carcajada agachando la cabeza, Aodan emitió un sonido retumbante en la garganta y se volvió hacia Ilium. «Duerme con un ojo abierto, campanilla», advirtió solemnemente. «Smokey me protegerá», respondió Ilium, mientras los otros dos reían. Aunque su corazón pataleaba ante esta nueva señal de que Aodan iba muy en serio con lo de superar su aversión al tacto a todos los niveles, Adi había terminado con el pasado. No permitiría que ninguna pesadilla lo aclarara en el tiempo. Al darse cuenta, se abrió una puerta en Ilium que ni siquiera sabía que estaba cerrada. A pesar de los pasteles que habían devorado, ambos estaban hambrientos cuando metieron las últimas cajas en una gran sala de la torre. Dejaron las pertenencias de Marco ahí por el momento, cerraron las puertas y se dirigieron a una de las terrazas favoritas de Ilium. Las nubes de la mañana se habían alejado hacia el interior y Nueva York volvía a estar bañada por la luz del sol. Observando desde arriba a la multitud que rodeaba al vendedor, Aodan dijo: «Comeremos en el puente». «Voy por los hot dogs», respondió Ilium de inmediato, porque había una gran diferencia entre tener contacto uno a uno y que ser observado por 50 personas que no estaban acostumbradas a verte. «Debería», empezó Aodan, rechinando los dientes. «No, aquí pongo el límite». Ilium dejó acero en su voz. «Nunca te han gustado las multitudes, Adi, no desde que eras un niño. No te atormentes solo para probar un punto». La mirada de Aodan no contenía ira, sino alivio entremezclado con afecto. Hacía tiempo que no veía ese avatar Ilium, el rompepelotas. Ilium se inclinó. Aunque todo su cuerpo se derritió ante el abierto afecto en el tono de Aodan. «Ahora quédate quieto
y ponte guapo mientras yo... Se quitó de en medio antes de que Aodan pudiera lanzar un rayo de poder, y aún sonreía cuando aterrizó. Varios de los subalternos a los que solía entrenar estaban esperando órdenes, y acabó siendo una reunión improvisada después de que él diera sus órdenes a las de Adi. Había planeado pasarse por una zona de entrenamiento más tarde, pero era bueno verlos sanos y curados de sus heridas. Es un plan, dijo, cuando uno de ellos sugirió una reunión apropiada después de que otro miembro del ala regresara del refugio. Traeré el aguardiente. Se elevó en el aire ante el estridente sonido de sus vítores. Después de entregar la comida a Aodan, los dos volaron hasta uno de los enormes puentes que cruzaban el Hudson y tomaron asiento en las vigas superiores, donde los neoyorquinos se habían acostumbrado a verlos. También estaba lo bastante arriba como para que nadie pudiera mirarlos de cerca. En cuanto a los binoculares, a ninguno de los dos les preocupaba. Aodan era tan deslumbrante con este tipo de luz que básicamente no se le veía, y sentarse cerca de él borraba también la imagen de Ilium, aunque a él no le importaba mucho que la gente lo mirara. Comieron tranquilamente, tomaron el sol, observaron el agua y los autos, sin presión para hablar, sin presión para hacer nada. Ninguna paz era tan profunda como la que entró con Adi. Su mejor amigo siempre había tenido el don de la tranquilidad. Podía pasarse horas, incluso días, trabajando en su arte en silencio. Pero hasta el secuestro, el silencio de Aodan había dado la bienvenida a Ilium. Nunca se había encerrado en sí mismo, ni siquiera en sus momentos más intensos. De vez en cuando miraba hacia donde Ilium estaba sentado puliendo sus armas, o haciendo ejercicios para aumentar su fuerza, o leyendo lecciones diseñadas para llevarlo de simple guerrero a comandante de ala y más allá. Sonreía y volvía a su trabajo. Ilium, por su parte, nunca lo había interrumpido, salvo cuando había visto a Aodan trabajar demasiado tiempo sin combustible. Aodan le quitaba la comida con una mirada distraída. Se le comía sin darse cuenta de lo que era y, en algún momento mucho más tarde, Ilium recibía un «Gracias, ¿qué acabo de comer?», cuando su cerebro se ponía al día con lo que su cuerpo había estado haciendo. Siempre había hecho sonreír a Ilium. «Calamar en gelatina», decía. «No, espera». Creo que eran saltamontes triturados espolvoreados sobre un lecho de acre musgo de río. Esto volvía a sentirse como ellos de un modo que Ilium no podía explicar a nadie más. Solo sabía que la puerta cerrada hacía tiempo no solo se había abierto, sino que había desaparecido, destruida de dentro hacia afuera. Pero por muy tentador que fuera desmoronarse, ambos estaban demasiado implicados en la angustia de Julia y en los asesinatos impulsados por la lujuria y la obsesión de dos jóvenes amantes. Ilium estaba visceralmente centrado en lo que este caso significaba para Aodan. ¿Desenterraría recuerdos que sería mejor dejar olvidados? ¿Causaría daño o haría bien? No había forma de saber hasta que ocurriera algo. Lo único que Ilium podía hacer era volar a su lado. Esa tarde fue el turno de la angustiada familia de Tanika. Todo lo que quería era una vida normal, sollozó su madre, entre lágrimas cuando confirmaron que las muertes podrían haber sido un asesinato, con su piel de ébano cenicienta. Un marido, un par de hijos, una pequeña casa propia, un bonito apartamento con una jardinera donde pudiera plantar flores en primavera. Era una chica tan feliz, nuestra Tani, contenta con una vida normal sin buscar siempre más. Era una chica feliz.
No como Marco. La cara del padre de Tanika estaba enrojecida bajo la palidez azulada de su piel, su mandíbula trabajando. Esta cosa, este mal, vino de él. Se le hinchó el pecho. No tengo ningún problema con Julia. Ella también perdió a su hijo, pero él eligió esa vida. Eligió entrar en un mundo que no es para mortales, persiguiendo la vida inmortal, persiguiendo cosas futuras tan lejanas que ya no importa a nadie. Nunca debió llevarse a mi hija a ese mundo con él. Ella tenía su propia mente. La reprimenda de su esposa era suave, la mano que le rodeaba el bíceps era gentil. ¿Cuándo fue la última vez que ella te pidió tu aprobación para un chico? Stavros cerró la palma sobre los dedos de ella, el dorso de la mano mellado y cicatrizado por la vida. Se lo dije, ¿verdad? Que no debía salir con un vampiro, que todo acabaría en lágrimas. ¿Por qué no me escuchó, Norma? Un rugido de ira, pero bajo la rabia superficial había un dolor estremecedor, que eran lágrimas contenidas en ámbar. Era tan pequeña cuando la sostuve después de nacer. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Esa sonrisa rara que nos dijeron que era de gas, pero ella siempre estaba sonriente, ¿verdad? Stavros asintió con la cabeza, con la mano apretada a la de su mujer. A diferencia de muchos de los Ilium había conocido a lo largo de los años, aquellos dos estaban más unidos por su pérdida, pero aunque sentían mucho amor por su hija, no tenían nada que dar a Odan e Ilium en lo que se refería al asesinato de su hija, solo la certeza de que el problema había venido de Marco. Era una buena chica, decía su madre, un poco demasiado soñadora, como solía decir su abuela, pero hacía que fuera aún más divertido estar con ella. Nunca le gustó nada peligroso. Lo que más le gustaba era ir a esas ferias en las que se disfrazan como en la época medieval. No tenía enemigos, reiteró Stavros. Los amigos de Tanika eran de la misma opinión, sus compañeros de trabajo también. A veces nos visitan tipos raros, dijo una de las dependientes de una boutique. Ya sabes, hombres que entran aquí no para comprar para sus mujeres, sino para charlar con las dependientas y las clientas o acariciar la lencería. Su labio se curvó. Pero Dani tenía lo que yo llamaba su lado Stavros, sensata, exactamente igual que su padre, aunque no creo que nunca se diera cuenta. Para él era solo una niña, una risa húmeda. Pero nunca había un acosador acercarse a Tani. Solo para no darte una impresión equivocada, no tenemos mucho en general. Quizá uno o dos cada 6 meses. Una pausa. La extraño mucho. Ella tenía esa felicidad en su interior que contagiaba a todos los que la rodeaban, ¿sabes? A pesar de que el compañero de trabajo creía que Tani no había sido molestada por un acosador, Ilium pidió que le enviaran las grabaciones de seguridad guardadas. No esperaba una respuesta positiva, dado que el paso del tiempo, pero tuvieron suerte. El propietario era un cibernauta coleccionador y la guerra también había ayudado a la retención. Solo tuvimos conexión hasta el mes pasado, les dijo el larguirucho. Nuestro edificio fue vaporizado en la guerra y las tiendas no eran una prioridad para reconstruir, no como los hospitales y las escuelas. Una sonrisa acompañada de un brillo húmedo en los ojos. Si ven al arcángel, por favor, denle las gracias. Pensamos que nos olvidarían en una guerra entre arcángeles. Ilium sabía que el hombre se refería al sistema establecido para garantizar que quienes tuvieran que esperar a la reconstrucción no perdieran sus casas o negocios mientras tanto.
La mayoría de nosotros tenemos más dinero del que gastaremos en toda nuestra vida inmortal, había dicho a Dimitri cuando trabajaban en el plan de posguerra. No tiene sentido permitir que parte de la ciudad se vuelva ruinosa o que les ocurra lo mismo a las personas que hacen de ella lo que es, dijo Dimitri. No todos los segundos arcángeles habrían dicho lo mismo, y no todos los arcángeles habrían estado de acuerdo con su afirmación, pero conocer a Elena había alterado para siempre la trayectoria de la vida de Rafael. Hubo un tiempo en que Ilium tuvo miedo de en quién se estaba convirtiendo su arcángel bajo las fuerzas gemelas del poder y la edad. También sabía que no podía hacer nada para evitarlo. Era demasiado joven y no tenía esta relación con Rafael. Dimitri sí, pero el oscuro pasado de Dimitri que Ilium acababa de conocer lo había llevado por un camino igual de frío y violento. Luego había llegado Elena y su testarudo corazón mortal y una imparable catarata de cambios. Este fue el resultado final, una vibrante ciudad de posguerra con un pueblo leal a su arcángel. Transmitiré sus palabras al arcángel, dijo Ilium al propietario. Gracias por su cooperación. Queríamos a Tani. La humedad era ahora un espesor en la garganta del otro hombre. Era una de esas personas que hacían el mundo un lugar más brillante. Los dedos de Ilium se enroscaron en su palma, con el cuello rígido por la tensión. Revisaré las grabaciones de seguridad, le dijo a Odan cuando salieron de la tienda. Sé que quieres ver a Catalina y te estaré esperando. A pesar de la desesperada necesidad de Ilium de velar por Aodan, ¿y no enojaría a Adi si Ilium lo dijera en voz alta? Catalina era una parte importante de su vida, la vida de una apreciada amistad que había creado su surco perdurable en su corazón. A veces, Ilium aún podía sentir el peso del ataúd de Lorenzo mientras ayudaba a llevar a su amigo a su lugar de descanso final. Tan pesado había sido cuando en vida había sido ligero de pies, un hombre que había hecho girar a Catalina en un baile mientras la harina espolvoreaba el aire, y Catalina se reía y le decía que estaba a mitad de mezcla. Ilium, dile que sea sensato. Cuando Catalina también se fuera, el corazón de Ilium dolería durante mucho tiempo. Me alegro de que hayas llegado a conocerla, le dijo a Aodan, con la garganta seca. No quiero ser el único que la recuerde en los siglos venideros. Las vidas de los mortales pasaban tan rápido que los antepasados solo eran recordados en el corazón durante épocas generacionales. Ojalá hubieras podido conocer también a Lorenzo. Tantas horas sentados juntos frente a una copa, hablando de nada y de todo. Se frotó una mano con el puño sobre el dolor de su pecho, y luego dijo una verdad que ya no podía eludir. No si querían construir una relación honesta y profunda. Estuviste fuera tanto tiempo, perdido por mí de una manera que ni siquiera entendía hasta que empezaste a volver. Sin Lorenzo y Kat, Lorenzo conocía mis penas y mis alegrías, como yo conocía las suyas. Catalina comprendía mis penas y mis triunfos como yo comprendía los suyos. Lorenzo era mortal, pero sus hombros eran tan fuertes como los tuyos o los míos, capaces de soportar el peso de lo que confiaba. Y Kat, ya la conoces. Se había sentido desleal al principio, por estar construyendo una amistad tan profunda con alguien que no fuera Odan, pero después de un tiempo, habría sido una deslealtad hacia Lorenzo. Catalina y Audán, compararlos de alguna manera, cada amistad era su propia alegría viva y palpitante, y Audán, su Adi. Estaba cosido a su propio ser. Audán se movió para que su ala rozara la de Ilium, y el susurro del contacto fue un acto de dolorosa intimidad.
Me alegro de que los tuvieras, dijo, con la voz áspera por la emoción. Y lamento no poder decirle a Lorenzo lo mucho que significa para mí que estuviera ahí para ti en momentos en el que yo no pude estar. La expresión de su mejor amigo se volvió dura. Catalina me romperá el corazón en pedazos algún día. Pero conocerla es un regalo. Ve, Azul, pasa el tiempo con ella. Hasta aquí el capítulo 12 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.